hemos llegado a nuestra quinta charla en nuestro estudio sobre la Edad Media y estamos llegando a una segunda sección del curso, la cual he denominado no muy sofisticadamente el siglo maravilloso. El siglo maravilloso en realidad duró como siglo y medio y será aproximadamente del siglo XII, los 1100, donde estaremos deteniéndonos un poco para ver lentamente este tiempo tan céntrico en la vida de la Edad Media. Otra vez empezaremos con un vistazo a la Iglesia y la sociedad y veremos cómo la Iglesia y el Estado, todavía uno de los problemas principales recurrentes, se relacionan uno con otro. ¿Quién es que manda en la cristiandad de Occidente? Podemos ver esta tensión de varias maneras. Ya hemos hablado de la coronación de Carlomagno en el día de Navidad del año 800. Yo le diría a los estudiantes, ustedes deberían ser agradecidos de Carlomagno por haber sido coronado en un año relativamente fácil de recordar, el año 800, y él fue coronado por el Papa. Él no estaba muy contento con ser coronado por el Papa, ya que no quería dar la impresión de haber recibido el imperio de manos del Papa. Pero esa fue exactamente la impresión que el Papa quería dar. El Papa ya estaba operando sobre la base del documento conocido para la historia como la donación de Constantino. La donación de Constantino, un documento preparado supuestamente por el emperador Constantino a principios del siglo IV, en el cual Constantino dijo: tengo este vasto imperio que el Señor me ha dado y es difícil gobernar todo este imperio, y por tanto le doy la parte occidental de mi imperio al Papa. ¿Qué tipo era ese Constantino? ¿Qué tipo más generoso? Pero todavía es un poco extraño desde el punto de vista del Papa, porque aún con ese documento el Papa tendría que admitir que él había recibido esta autoridad en el oeste del emperador. Pero estaba todo bien porque pareció legitimar la afirmación del Papa de que podía gobernar sobre Europa Occidental. Y por supuesto la verdad es que no se trató de un documento escrito por el mismo Constantino, sino un documento forjado con el nombre de Constantino, como en el 750. Y así justo en el tiempo cuando el Papa viene a coronar a Carlomagno, su acción es apoyada por este supuesto documento que le da control de Occidente y de ese tiempo en adelante. Había tensión, por supuesto. El próximo gran emperador fue Otón el Grande, quien fue coronado sacro emperador romano en el 962, y dejó muy claro que él no fue coronado por el Papa y él no recibió su dignidad imperial del Papa. En 962, Otón aún recurrió a Oriente para la aprobación de la selección del emperador oriental. Recibió dicha aprobación y después Otón declaró que él tenía el derecho de designar y destituir papas. Cuando el Papa rechazó su reclamo a ese, Otón lo destituyó. Por lo que tenemos aquí unas tensiones muy claras desarrollándose y creciendo. ¿Y quién manda realmente? Ya que la cosmovisión medieval era una cosmovisión jerárquica, una cosmovisión tipo pirámide. Alguien tiene que estar en el tope de la pirámide. Y la pregunta era: ¿está el emperador en el tope de la pirámide o está el Papa en el tope de la pirámide? En Oriente no había mucha duda. En Oriente había surgido un sistema que llegó a ser conocido como cesaropapismo. Esa palabra no es importante, pero es realmente interesante por lo que me gusta decirla y escribirla. Cesaropapismo. Y lo que eso significa es que César es el Papa. Y eso era, en verdad, en el principio oriental. No había duda de que el emperador estaba a cargo. Él destituía a patriarcas a su antojo y los patriarcas sabían que ellos estaban a disposición del emperador. Pero en Occidente se desarrollaba algo diferente y era el reclamo del obispo de Roma tener una autoridad independiente a la autoridad del emperador. Y una de las grandes controversias de este siglo maravilloso, en realidad justo al principio de él, es una expresión más de esta: cómo equilibramos los intereses de la Iglesia y el Estado en lo que llegó a ser conocido como la controversia de la investidura. Y
controversia de la investidura. Esa controversia giraba principalmente alrededor de otro papa y, una vez más, los estudiantes de historia deben estar agradecidos. Otro Gregorio, esta vez Gregorio VII. No nos importan Gregorio II, tercero, cuarto, quinto ni sexto. Vamos directo del 1 al séptimo. Gregorio VII fue papa desde 1073 hasta 1085 y fue un papa muy ascético como Gregorio I, muy dedicado a la causa del papado, dedicado a la reforma en la vida de la iglesia. Trató de lograr que todos los clérigos fuesen fieles a sus votos de celibato y estaba preocupado particularmente sobre lo que él consideraba como demasiada involucración laica en la selección del clero y particularmente en la selección de obispos y abades. En muchas áreas locales, la Iglesia Occidental había estado operando algo parecido a la Iglesia de Oriente, en la que autoridades locales, nobles locales, monarcas locales, habían sido decisivos en la escogencia de obispos y abades, porque para este tiempo los obispos y abades eran gente de riqueza, influencia, poder. La nobleza quería asegurarse de que estas posiciones poderosas estuviesen en manos de la gente correcta, usualmente sus parientes, y ellos querían asegurar que este clero no fuese ningún tipo de contrapoder a la autoridad de la nobleza. Y así Gregorio procuró asegurar que hubiese un nivel de independencia del clero del poder de los laicos. Y el tema específico que los llevó a debatir con tanta intensidad fue el de la investidura. La investidura era esta formalmente la entrega del anillo y la vara como emblemas del cargo para el oficio o abad y requiriendo que el nuevo obispo o abad ofreciese homenaje a las autoridades seculares. Así que esto era un momento dramático. Alguien ha sido electo como obispo o abad en un monasterio y cuando ellos son investidos en su cargo se les entrega los símbolos. Un noble les entregaba el anillo y la vara y después ellos se postraban ante el noble reconociendo su autoridad. Gregorio pensó que eso era terrible. Ellos no recibieron sus cargos del noble, ellos los recibieron de Dios. Y si se necesitaba intervención de alguna autoridad humana, Gregorio estaba bien convencido de que esa autoridad humana sería el papado. Ellos recibirían su cargo del papado en vez de las autoridades seculares. Y así Gregorio trata de hacer cumplir esto en la vida de la iglesia y se encuentra con intensa resistencia de Inglaterra, de Guillermo el Conquistador. Usted recuerda su historia de 1066 y todo eso. Guillermo el Conquistador vino de Francia, conquistó Inglaterra en 1066, estableció la autoridad normanda allí en Inglaterra y él no estaba muy correcto con esta noción de que se volvería más dependiente del clero. El rey Felipe I en Francia tuvo una reacción militar y más intensamente el Sacro Emperador Romano Enrique IV, mayormente en Alemania, también se opuso mucho a lo que Gregorio estaba haciendo. Ahora, hay muchos Enriques que flotan en la historia, Enriques en Inglaterra, Francia, en Alemania, etcétera, por lo que es difícil mantener el hilo de los Enriques y los perdono pero para los fines de este estudio de Alemania y el Sacro Emperador Romano, el que veremos es Enrique IV. Cuando Enrique aprobó en cooperativa, Gregorio declaró: bueno, me gustaría excomulgarlo y oponérmele. Los papas hacen emperadores y pueden deshacer emperadores, y por tanto usted se alinea con lo que yo quiero o lo destituyo. Y Enrique no estaba tan contento con esto. Enrique le recordó al Papa Gregorio VII de que había una corriente opinión que pensaba que los emperadores hacían papas, y Enrique después convocó
un sínodo de obispos y depuso al Papa. Este es un procedimiento normal en el Oriente, y Enrique no encontró razón alguna por la que no pudiera hacerlo en Occidente. Procedió entonces a deponer el emperador. Así uno pudiese haber argumentado que Occidente se halló a sí mismo sin papa o un emperador, pero por supuesto ninguno de ellos reconoce la acción del otro, y después increíblemente las cosas le salieron mal políticamente a Enrique. Algunos de los nobles decidieron que quizás había llegado el momento de deshacerse de Enrique, y ellos tenían al Papa de su lado. Quizás uno de ellos era o podía ser emperador. Siempre obran ambiciones. Quedaría atónito si oye esto. En la historia siempre han obrado las ambiciones, y Enrique de repente decidió que aun cuando el Papa no tenía muchas tropas, él era vulnerable. Así que Enrique, en uno de los momentos más dramáticos de la historia medieval, viaja a Canosa, donde reside el Papa, norte de Italia. Enrique se quita los zapatos, se para en la nieve como un humilde suplicante, rogando que el Papa lo perdonara y le tomara la confesión de sus pecados. Fue un momento muy difícil para Gregorio, porque como sacerdote, él sabía que si alguien pide perdón, como sacerdote, tienes que absolverlo. Usted no puede negarle perdón a un suplicante. Pero lo último que quería Gregorio era un Enrique perdonado y por tanto restaurado. Hasta donde podemos notar, Enrique no estaba arrepentido en lo más mínimo personalmente, pero había sido más astuto que el Papa, y de hecho había usado teología para mostrar más inteligencia que el Papa. Y Gregorio fue obligado a concederle perdón y restaurar a Enrique. No duró mucho, como raras veces sucede en momentos dramáticos, y como 3 años después, esto ocurrió en el 1077, ellos volvieron a deponerse mutuamente, y eventualmente Enrique forzó a Gregorio a salir de Roma y morir en el exilio. Pero todos concluyeron que estos dos enfrentamientos no lograrían nada, lo que a fin de cuentas no era algo bueno para nadie, y por tanto la controversia de la investidura fue resuelta con una especie de solución negociada. En la solución negociada parecía que el Papa ganó. De hecho, luego de esta controversia, los nuevos obispos y abades fueron investidos por la Iglesia y no por los laicos. Así, en un sentido formal, el Papa había ganado, pero en un sentido más profundo, la nobleza, el emperador, acapararon gran autoridad en la selección de obispos y hasta en la colocación de obispos, de manera que si los obispos poseían alguna propiedad, tendrían que reconocer que ellos estaban en deuda con la nobleza secular en la administración de esa propiedad. Y así aún había este reconocimiento de autoridad superpuesta de Iglesia y Estado, pero no una resolución total de quien está realmente en el tope de la pirámide, el Papa o el emperador. Esa tensión siguió y se expresó en todo tipo de formas. Uno de los momentos interesantes en la que esta tensión expresó o salió otra vez fue en 1166. Otro rey, otro país, otro siglo, pero solo 80 años después, el rey Enrique II de Inglaterra estaba tratando de mantener la iglesia bajo control y le estaba yendo bien. Y en 1162 el arzobispo de Canterbury murió y Enrique dijo: bien, este es el momento para yo realmente consolidar mi control sobre la iglesia en Inglaterra, y voy a nombrar mi consejero y amigo Thomas Becket para ser arzobispo de Canterbury. Becket no era sacerdote, por lo que algún día tendría que ser ordenado como sacerdote,
ordenado como obispo al día siguiente y entonces ser ordenado arzobispo más tarde en ese día. Si usted es rey, usted logra que las cosas se hagan. El gobierno puede funcionar y así Thomas Becket, el amigo del rey, es hecho arzobispo de Canterbury y ¿sabe qué? De repente se dio cuenta que la iglesia tenía que ser defendida por su arzobispo contra las intromisiones injustificadas del rey. Becket tenía su propio tipo de ambición y sus propias nociones de lealtad y Enrique estaba enfurecido e hizo esa famosa declaración: nadie se me va a deshacer de este sacerdote problemático. Y en 1170, en otro de esos momentos dramáticos y asombrosos de la historia medieval, 2 o 3 de los caballeros de Enrique cabalgaron hasta Canterbury y asesinaron a Thomas Becket en la catedral de Canterbury. Y esta es otra de las expresiones de quién es el que manda, qué tanta independencia tiene la iglesia, qué tan dispuesta está la autoridad secular a usar su poder para mantener la iglesia bajo su control. Hubo un relevo tremendo. El asesinato del arzobispo en su propia iglesia catedral es el peor de los sacrilegios y blasfemias. Y Enrique II fue obligado a hacer penitencia pública. Él fue obligado a ser azotado públicamente por el clero, sospechoso que hubo risas todo el tiempo. ¿Qué son unos pocos azotes si consigo lo que quiero en la iglesia? Pero la catedral de Canterbury fue construida como uno de los grandes santuarios de la Europa medieval, un santuario en el cual los huesos de Becket fueron enterrados y el altar al cual vendrían peregrinos desde toda Europa para ver a este mártir, mártir de la fe, mártir para la iglesia, este noble. Becket fue canonizado por la iglesia. San Tomás Becket, este santuario después se convirtió en uno de los santuarios increíblemente ricos en Europa. Se dio tanto oro y joyas para decorar el santuario. El santuario existió hasta la Reforma, cuando Inglaterra se volvió protestante. Fue derribado por ser incoherente con una teología genuinamente protestante. Pero se ve otra ilustración de las reales tensiones en la sociedad medieval. Estaba este ideal de la iglesia y estaba cooperando como hermanos cristianos para avanzar la gloria de Dios, y bajo toda esta ambición, todo este debate, toda esta lucha. Uno de los resultados de esto fue, que hubo alguna gente en este siglo maravilloso que empezó a decir cosas que simplemente estaban fuera de control. Esto no es para nada cristiano. ¿Era esta la naturaleza de Jesús? Él no tenía un hogar en donde recostar su cabeza. Él no buscaba ambición mundana. Su reino no era de este mundo. La iglesia ahora parece estar años luz. Yo usaría esa frase, pero parece estar años luz de lo que Jesús quería. De seguro la iglesia se ha vuelto completamente corrupta en su riqueza y en su influencia y poder. Había corrupción moral en la iglesia, así como todo tipo de corrupción económica. Y hubo gente que dijo que esto estaba mal, estaba tan mal que no puede continuar en esta iglesia. Tiene que haber un cambio fundamental. Ahora, parte de esa expresión ocurrió en el monacato. La mayoría de la gente en la Edad Media cree que para ser un cristiano serio necesita unirse a un monasterio. Usted necesita dejar el mundo atrás, dejar la familia atrás, dejar la propiedad, dejar los valores de este mundo. Se une a un monasterio para trabajar, entregar su vida completa a la oración, a la reflexión, acercarse más a Dios. El problema era que los mismos monasterios atrajeron tantos obsequios con el paso de los años que eventualmente los monasterios se volverían ricos y la vida en el monasterio se volvería fácil, y ellos también serían lugares de todo tipo de corrupción. Y después surgiría un nuevo movimiento monástico que fue serio en lo espiritual y disciplina. Y podríamos decir que lo que usted tiene a lo largo de toda la Edad Media es una serie de reforma. Mientras que parecía que la iglesia caía en corrupción, se escucharían voces. El problema fue mayormente que las voces que se escuchaban eran voces contra la corrupción moral. Ellos usualmente no veían un problema doctrinal con la iglesia.
Era un problema moral con la iglesia, por lo que esos monasterios fueron levantados no tanto sobre doctrinas diferentes, sino más bien sobre nociones discrepantes de rigor moral. Hubo unas pocas excepciones que podemos ya ver en este siglo maravilloso, donde el criticismo doctrinal empezó a expresarse contra la iglesia. Uno estaba en un movimiento llamado los cátaros, también conocidos como los albigenses, y estas eran personas que llegaron a rechazar la iglesia tan completamente que rechazaron la ortodoxia cristiana como un todo. Ellos rechazaban los sacramentos, y realmente terminaron esencialmente con una doctrina que fue radicalmente dualista: el espíritu es bueno, la materia es mala, y queremos darnos a nosotros mismos por entero como un movimiento completo para así ser una especie de monjes puestos en este mundo para rechazar las doctrinas de la iglesia. Y expresaba lo radical que fue la opinión de que la iglesia se había corrompido. Ellos atrajeron miles y miles de personas a su movimiento, particularmente en el sur de Francia en el siglo XII, y eventualmente llegaron a ser perseguidos radicalmente y erradicados. Hubo otros grupos que no fueron tan radicalmente heterodoxos como los cátaros. Uno de los grupos más famosos, fundado por Peter Waldo, fueron los valdenses. Este fue un grupo que creía sencillamente en estudiar la Biblia, en vivir una vida cristiana sencilla, deseando llamar a otros a hacer eso. Pero ellos también fueron sacados de la iglesia, fueron considerados como demasiado peligrosos, demasiado subversivos del orden, poder y autoridad de la iglesia. Los valdenses fueron empujados hacia valles en el norte de Italia, y ellos sobrevivieron hasta el tiempo de la Reforma y eventualmente se unieron a las iglesias reformadas porque en ellas hallaron la realización de lo que buscaban. No habían sido tan claros en todos los puntos doctrinales. Estaban claros en que querían la Biblia, que querían esta en su propio idioma, la querían estudiar y deseaban un planteamiento sencillo del cristianismo, lo que finalmente hallaron en su experiencia con el calvinismo. Y al concluir vemos que la iglesia había ascendido a grandes niveles y reclamó autoridad, y en eso había encontrado gran oposición de gente noble, pero también algo de oposición de gente común que decía: esta no es la iglesia que Cristo fundó. Y esto lo trataremos la próxima vez. Gracias. Hemos llegado a nuestra segunda charla sobre el siglo maravilloso, el tiempo increíble de una especie de punto culminación en grande de muchos temas que llevaban a la cúspide de la Edad Media. Estamos viendo el tema general de la iglesia y sociedad y llegamos a uno de esos elementos más conocidos, controversiales, de experiencia medieval, y eso fue las cruzadas. ¿Qué fueron las cruzadas? ¿Cuál fue la importancia de las cruzadas? ¿Por qué se hicieron cruzadas? ¿No es curioso que, siendo las cruzadas un episodio tan famoso como lo fueron en la historia medieval, aún queda buen nivel de controversia sobre cómo pasó exactamente? ¿Cómo vino a ser todo así? ¿Por qué sucedió? ¿Qué significó realmente? ¿Cuáles fueron los motivos que la impulsaron? Así que en la charla de hoy trataremos de ver lo que sucedió y pensar un poco acerca de cómo hubiese sucedido esto. Las cruzadas son una ruptura radical con cualquier cosa que había sucedido en la historia cristiana hasta ese punto. Hasta ese punto los cristianos se habían ido a la guerra, pero los cristianos siempre se habían ido a la guerra apoyando al Estado en su búsqueda de algún objetivo político. Ellos podrían haber entendido que su Estado era un Estado cristiano y que por tanto al irse a la guerra para el Estado, ellos estaban haciendo algo que era bueno a los ojos de Dios, pero nunca se habían ido a la guerra por causa de la iglesia. De hecho, ellos siempre habían creído que parte de la separación entre iglesia y Estado era que el Estado, Dios le había dado el poder para proteger a la nación y para promover paz, mientras que la iglesia tenía una misión espiritual en la tierra. Pero con la llegada del ideal de las cruzadas en Europa, esa idea empezó a cambiar y los cristianos empezaron a pensar que era legítimo usar la fuerza para
avanzar la iglesia y la causa de Cristo, no solo para proteger y defender al Estado. Hay un libro reciente muy interesante que salió el año pasado sobre las cruzadas, escrito por J. Rubenstein, lo cual probablemente significa que no es un apologista cristiano, pero sí un buen historiador. Y el título se llama Armies of Heaven, The First Crusade and the Quest for Apocalypse. Ejércitos del cielo, la primera cruzada y la búsqueda del apocalipsis. Y allí él argumenta que mientras, para estar seguros bajo la superficie, hubo muchas causas para la cruzada, hay un número de factores que podían y deben ser tomados en cuenta para entender las cruzadas, que en lo más profundo las cruzadas no fueron un fenómeno económico-político en su significado más profundo. Eso no es decir que no hubiese motivaciones para algunas personas, que no hubo efectos políticos de las cruzadas, pero él dice que cuando usted vuelve atrás y estudia los registros y ve lo que algunas personas estaban diciendo sobre sus propias motivaciones en ese tiempo, no fueron en principio políticas o económicas. De hecho, él dice una y otra vez que usted puede ver gente que actuó contra sus intereses políticos y económicos para involucrarse con las cruzadas. Él también dice que hubo gente que no se unió a las cruzadas para ganar el perdón de sus pecados. Más adelante la iglesia llegaría a enseñar que la gente podía reducir su tiempo de purgatorio, recibir perdón de pecados, participando en las cruzadas. Pero él dice que esa no es la motivación inicial. Eso no fue lo que movió a la gente en principio para interesarse en las cruzadas y participar en ellas. Él dice que lo que sucedía en la mente de muchas personas era una expectativa apocalíptica. Diga eso 3 veces rápido. Una expectativa apocalíptica de que el mundo estaba por acabarse, que el fin de los tiempos se centraría en Jerusalén y que era el tiempo para que el cristianismo apoyase las necesidades de Jerusalén y quizás hasta apurase la venida de Cristo y el fin del mundo. Pienso que eso es muy importante, pienso que es muy perspicaz, pienso que eso es lo que probablemente estaba ocurriendo. Después de todo, el ideal de emprender cruzadas empezó a surgir justo antes del 1100. El cristianismo había estado pensando en tiempo. El cristianismo había estado pensando, aunque sea un poco, quizás no abrumadoramente, pero un poco sobre el milenio que estaba por venir, 1000 años. Los cristianos habían estado pensando sobre el tiempo remontando a principios de los 700. Beda el Venerable, un historiador interesante de Inglaterra. Beda el Venerable dijo en su historia eclesiástica: por primera vez deberíamos establecer un calendario que empiece con el nacimiento de Cristo y que deberíamos referirnos a todo el tiempo después del nacimiento de Cristo como el año de nuestro Señor, Anno Domini, después de Cristo, y al tiempo antes de Cristo lo llamemos antes de Cristo, por lo que fue Beda el Venerable más o menos en el 700 quien realmente cambia la manera en que concebíamos los calendarios y el tiempo. Yo espero que ellos hayan encabezado esto. Y así el tiempo estaba en la mente de los cristianos. El tiempo era una realidad que los cristianos tomaron en serio, sabiendo que habría un fin de los tiempos, que Cristo vendría otra vez. Y ahora los cristianos empezaron a decir, quizá estamos llegando en ese momento y empezamos a contemplar el infiel que ocupa Jerusalén. Ahora bien, podríamos decir que el infiel había ocupado Jerusalén por algunos 350 años. Y mi matemática siempre ha sido mala en estos momentos, o 450 años, dependiendo de cómo debe ir la resta. Pero el infiel había ocupado Jerusalén durante siglos. ¿Y por qué de repente empezarían los cristianos a pensar que esto era tan traumático y significativo? Bueno, en parte porque en los años 1100, en ese entonces, los cristianos empezaron a interesarse más en los peregrinajes,
ellos empezaron a interesarse más en viajar a lugares santos, a convencerse de que esta era una manera de volverse más santos, yendo a lugares santos. Y uno de los lugares donde ellos querían ir era Jerusalén, para ver el lugar donde Jesús había muerto, donde Jesús había resucitado entre los muertos, y realmente lo anhelaban porque era un viaje largo, difícil, costoso, y esos devotos sabían que estaban allí la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, construida por la madre de Constantino, basada en una visión que ella tuvo sobre dónde había ocurrido la crucifixión, y ellos querían ver esos lugares santos, querían tener una bendición allí, los harían más espirituales al estar físicamente en esos lugares santos, y por tanto querían viajar allí. Empezaron a volver rumores a Europa de que los musulmanes estaban fastidiando y dificultando el peregrinaje de cristianos a Jerusalén, y es difícil saber si eso fue realmente verdad o no. Eso se volvería cada vez más la convicción de europeos que musulmanes estaban interfiriendo en los esfuerzos cristianos de visitar esos lugares, y eso empezó a construir ese sentido de que los cristianos estaban yendo y debían ir, debían recuperar los lugares santos donde Cristo había vivido, muerto, resucitado, y eso tendría una importancia escatológica, recuperar la ciudad santa. Así que en respuesta particular a la predicación del Papa Urbano II, justo al final de los 1100 entonces, en 1095, de repente estalló esta energía y esta pasión de viajar y recapturar a Jerusalén para los cristianos. Y hay una especie de misterio en esta historia. Pienso que hablamos brevemente sobre el surgir del Islam. ¿Por qué fue todo esto de repente? Toda esta energía entre los árabes, todo este expansionismo entre la gente que había sido muy callada y no tan expansiva antes como hoy se le conoce. Volvamos a los mismos romanos. Si usted va hoy a Italia, es un poco difícil pensar de los tiempos con ansias de salir y tener un imperio en toda la cuenca mediterránea. Parece una especie de momento de calma en la historia. No estoy seguro de que siempre podamos entender todo el misterio que esto implica, de que repentinamente hay un nivel de energía nunca visto antes que se expresa de repente con las cruzadas. Gente común y de la nobleza, grande, rica, chica, pobre, poderosa, insignificante, fueron tomadas por esta visión de hacer algo para Cristo. Pensaron que el hacer algo realmente importante para Cristo era viajando a Jerusalén, tomándola para Cristo. Ahora bien, algunos han dicho, y no hay duda realmente, que los papas estaban alegres distrayendo a la nobleza, y esto fue justo antes de la controversia de investidura de la que ya hablamos, y podría ser que el Papa vio que sería bueno tener un emperador para todo el lejano oriente. Para ellos, el lejano oriente en comparación con estar aquí en Europa, pero esa no parece haber sido la motivación principal. Parece que sencillamente estaba este ideal y que en principio ellos no le llamaron cruzadas. Esta palabra fue adoptada más tarde, quizás un siglo o dos después, pero cruzada captura el sentido de eso porque cruzada era una palabra francesa que significaba el camino a la luz. Ellos se sentían y se veían a sí mismos sacrificándose como lo hizo Jesús, tomando una cruz a manera de la autonegación, recapturando la ciudad santa para un propósito escatológico. Y no parecía ser principalmente el vengarse de los musulmanes por haber atacado Europa, remontándose hasta 841. La Basílica de San Pedro en Roma había sido saqueada por musulmanes que invadieron desde África del Norte hasta Sicilia en Italia, por lo que la presencia musulmana había sido real, pero después de todo, en 841 había sido cientos de años atrás y no se trataba principalmente de venganza, se trataba de este ideal de hacer algo para Cristo. Y se estima que quizás tanto como 100.000 europeos fueron hacia el este de Europa en esa primera cruzada a tratar de recapturar Jerusalén. Y lo increíble es que tuvieron éxito en la providencia de Dios en la cruzada. La primera cruzada fue un momento de gran disensión y debilidad interna en el mundo musulmán, y los cruzados
pudieron entrar en Jerusalén el 15 de julio de 1099, por lo que el objetivo de la cruzada fue logrado en esta manera tan excepcional y pareció ser entonces una validación de la visión, de la expectativa, de la esperanza. La captura de Jerusalén fue algo terrible. Los cruzados masacraron gente, corrió sangre en las calles. El mundo musulmán nunca se ha recuperado realmente de esa visión de cristianos masacrando no solo musulmanes, sino también masacrando judíos y otros cristianos en Jerusalén, reiterando. Este impulso misterioso de energía dio rienda suelta a este horror allí en la ciudad. Ahora, por supuesto, me parece que para ser justo desde una perspectiva histórica, aun cuando no hay nadie realmente interesado en justicia histórica, que debería observarse que después de todo los musulmanes habían tomado la ciudad de los cristianos en los 600. Pero ellos no habían sido tan despiadados y violentos como lo fueron los cristianos cuando estos recapturaron la ciudad. Tenemos que reconocer esto, pero acusar a los cristianos por las cruzadas como si los musulmanes nunca hubiesen usado la espada en la proclamación de su fe es un poco incoherente, me parece. Me he visto tentado a decir que, aunque soy muy inteligente para decirlo, excepto ustedes, es solo entre nosotros. Si ellos realmente se oponen a las cruzadas, supongo que van a querer devolverle Estambul, ya que ellos la tomaron después que habían terminado las cruzadas del oeste. Pero la razón nunca le lleva nada de esto en la historia. Pero la historia de Jerusalén había sido una historia muy curiosa en el siglo II, después que los judíos se habían sublevado contra Roma. Roma sofocó la rebelión judía, forzó a todos los judíos fuera de la ciudad de Jerusalén y le cambió el nombre a Aelia Capitolina, como una diosa menor romana. Y durante mucho tiempo a los judíos no se les permitió vivir en Jerusalén, y solo con la llegada de Constantino fue que Jerusalén fue reconstruida como Jerusalén, de manera que él pudiera construir la iglesia del Sacro o Santo Sepulcro allí, y así se convirtió en una ciudad predominantemente cristiana hasta que cayó en manos de los musulmanes en el 638. Por lo que Jerusalén había tenido una historia bastante accidentada y tuvo grandes variaciones, y ahora estaba en manos cruzadas. Los cruzados decidieron que uno de los principales nobles que habían luchado en la cruzada debía ser nombrado rey de Jerusalén, y el nombre de ese hombre fue Godofredo de Bouillon. En la familia le llamamos el tío Godofredo. En realidad él provino de Bélgica y era tan piadoso que dijo el ser nombrado rey de Jerusalén era inapropiado para cualquier persona excepto Jesús, y él solo quería el título de varón del Santo Sepulcro. De manera que ese reino fue establecido en varias áreas del Mediterráneo oriental, y los cruzados retuvieron Jerusalén hasta el 1187, que no llega ni a 100 años, pero en esos días cayó en manos cruzadas y fue el primer tipo de guerra santa librada por los cristianos. En 1187, los musulmanes, quienes por un tiempo se habían reagrupado y reforzado, pudieron recapturar la ciudad, pero el ideal en Europa no desapareció. Y hubo unas 5 grandes cruzadas en la Edad Media para tratar de retomar la ciudad. No podemos entrar en todos los detalles de ella, pero podríamos mencionar brevemente la Tercera Cruzada, que probablemente es una que más ha inspirado la imaginación de Occidente. Tenía el liderazgo más brillante. Fue lanzada justo después de la caída de la ciudad de Jerusalén, y fue lanzada en 1189 y siguió por unos 3 años. Fue encabezada por el emperador Federico I Barbarroja del Sacro Imperio Romano, y el rey Felipe Augusto de Francia, y Ricardo Corazón de León de Inglaterra. Por lo que aquí hay 3 monarcas realmente prominentes de Europa encabezando una cruzada para tratar de retomar Jerusalén, enfrentados por Saladino
el líder noble musulmán en esa parte del mundo. Es en ese contexto de la Tercera Cruzada que han emergido algunas de nuestras historias famosas de nuestra niñez, la historia de Robin Hood. Mientras el rey Ricardo estaba lejos en una cruzada, el malvado príncipe Juan estaba en el trono y ese Robin Hood tenía que robarle a los ricos para darle a los pobres para tratar de defender los intereses del reino contra el príncipe Juan y todos sus fracasos. Por lo que ese tipo de leyenda viviente probablemente hubo un verdadero Robin Hood, según todas las cosas que pensamos saber sobre eso hoy. La leyenda viviente que usted conoce ha dejado una huella tan duradera casi 1000 años después. Todavía estamos hablando, pensando del drama, algo del romance de esta tercera cruzada y su esfuerzo de capturar la ciudad santa. La tercera cruzada fue un fracaso. Ellos no lograron tomar a Jerusalén y tuvieron que regresar a casa con algo de vergüenza, pero sin abandonar el ideal cruzado. Y solo realmente unos pocos años después, en el 1200, se estaba preparando una cuarta cruzada que saldría desde Venecia y atacaría a una armada poderosa la costa cercana a Jerusalén y retomaría la ciudad. Los venecianos quizás no estaban totalmente de acuerdo con este celo cruzado y pareció que lo hicieron más por el dinero. Había muchas ganancias por el envío de grandes ejércitos a Oriente y Venecia no solo vio que había ganancias, sino que vio también otra oportunidad política. Venecia se percató de que había gran confusión en la ciudad de Constantinopla, aún la capital del Imperio Oriental para 1200. Había una lucha sobre la sucesión al trono y Venecia pensó, bueno, quizás puedo conseguir algo de dinero del emperador con el cual nos vayamos a aliar, de manera que el emperador coopere con nosotros. Produciremos dinero y los cruzados pueden marchar a través de este territorio hasta Jerusalén. Los venecianos pensaron que tenían un negocio hecho y luego el emperador, que está en el trono, un hombre débil, no pudo cumplir y los cruzados fueron más furibundos y saquearon Constantinopla de la manera que ellos saquearon Jerusalén en la primera cruzada, debilitando Constantinopla de una manera de la que nunca se recuperó del todo. Y si usted quiere ver los tesoros de Constantinopla hoy día, tiene que ir a Venecia. Si alguna vez ha ido a Venecia y ve alguna vez la gloriosa iglesia de San Marcos, iglesia en la famosa plaza allí, la plaza central de Venecia, y usted ve esa iglesia y sus maravillas, lo que ve más bien son maravillas de aspecto oriental, y ve pilares de piedras que decoran toda la parte frontal de esta iglesia. Cada uno de esos pilares fue robado de Constantinopla, y cuando usted ve los grandes caballos de bronce en el balcón de San Marco, fueron caballos de bronce de Constantino, que él había tomado de Roma hasta Constantinopla, y después los venecianos los robaron en la Cuarta Cruzada y los trajeron de regreso a Venecia. Y usted puede ir a San Marco y ver todo tipo de oro, otras joyas que fueron pirateadas desde Constantinopla hasta Venecia en la Cuarta Cruzada. Fue una tragedia para el cristianismo, aunque quizás si esos tesoros hubiesen permanecido en Bizancio, se hubiesen perdido otros, o se hubiesen perdido todos, quién sabe, en los rumbos curiosos de la historia. Pero este saqueo de Constantinopla y luego el establecimiento de lo que llegó a ser conocido como el Imperio Latino de Constantinopla, que duró como 60 años, fue una ofensa que la Iglesia de Oriente nunca le ha perdonado a la Iglesia de Occidente. Porque aún hay un obispo latino de Constantinopla, además de ortodoxo griego, obispo de Constantinopla, y la competencia entre ellos, entre estos clérigos, nunca fue realmente superada, nunca fueron reconciliados. Como dije, la Cuarta Cruzada debilitó grandemente a Constantinopla y el Imperio bizantino.
La última cruzada, hablaremos sobre la quinta cruzada, encabezada por el emperador Federico, negoció y capturó efectivamente a Jerusalén por medio de una negociación que él fue capaz de retener durante solo 15 años. Esa fue la última vez que Occidente pudo retener a Jerusalén, pero el ideal de las cruzadas continuó durante siglos después de eso. Hubo más esfuerzos de emprender cruzadas en los siglos XV y XVI para retomar Jerusalén. Es un momento curioso, un acontecimiento curioso de la experiencia occidental y un gran cambio en actitud en que ahora era correcto tomar la espada y derramar sangre en aras de favorecer la iglesia de Cristo, y no solo estados cristianos, sino la iglesia y la causa cristiana. Y entiendo que ha dejado una mancha muy oscura sobre la cristiandad en la mente de muchos y en especial, por supuesto, en la mente de los musulmanes. Ellos tienden a ver la cristiandad como algo igualmente cultural y político, porque por supuesto así es que ellos conciben su propia religión. Y por tanto, para ellos es una batalla de culturas, no solo una batalla de religión. Y como batallas de culturas, en las mismas no hay manera real de lograr tolerancia en última instancia, y así las cruzadas tanto ilustran y causan muchos de los problemas que aún enfrentamos hoy. Gracias. Continuamos viendo lo que he llamado la segunda sección de nuestro estudio de historia de la Iglesia medieval, el siglo maravilloso, un siglo de culminación de aspectos de la manera en que la Edad Media había estado calentándose y después una manifestación de cosas a desarrollarse más adelante en la Edad Media. Un siglo de gran logro, de gran pensamiento, quizás ilustrado aquí mejor que nada por el inicio del gran movimiento de arquitectura gótica que produciría las increíbles catedrales que aún podemos ver en Europa. Ya no eran las iglesias románticas algo achaparradas o estancadas, aunque aún bellas, que tenían ese tipo de arcos bajos y que eran a menudo bastante oscuras adentro, con paredes gruesas y pesada, sino la arquitectura moviéndose hacia una nueva cara con arcos y columnas altísimas, alturas e iluminación inesperadas, totalmente nuevas, que ahora entran a la iglesia. Y esa arquitectura era una expresión no solo de un logro tecnológico totalmente nuevo y una estética artística totalmente nueva, sino que era una expresión de lo que era la religión en la vida de la cultura en general. Si alguna vez ha podido ir a París y llegar fuera de la ciudad de Chartres, una de las grandes catedrales góticas, una de las cosas que le sorprende mientras viaja por esa llanura es que de repente usted ve esta catedral emergiendo, y cuando usted se imagina a sí mismo de vuelta al mundo medieval, usted se da cuenta lo dominante que eran estas edificaciones en la vida de la gente. Aún las aldeas, usted puede ver iglesias relativamente grandes, y como la iglesia permaneció con el centro de las cosas como la expresión visible de Dios y la iglesia en el centro de la vida. Entonces, cuando llegamos al asunto de los caminos a Dios en el siglo, o este siglo maravilloso, cómo entendían a Dios ellos, cómo entendían la presencia de Dios, cómo entendían el servicio a Dios. Y estas iglesias cada vez más sofisticadas expresaron profundamente algo sobre su sentido de lo santo. Ellos creen claramente que querían iglesias en cualquier lugar posible donde usted caminara y de repente sintiera reverencia, que de repente sintiera la presencia de Dios. Usted podría mirar hacia arriba y ver que el techo como que desaparecía en una oscuridad casi trascendente, y sentía que la iglesia quizás estaba conectada al cielo, y usted podía mirar hacia adelante y ver el altar alto sobre el cual se realizaría el misterio de la Eucaristía, y tener un sentido de que Dios estaba allí físicamente en la iglesia. Este era el lugar santo, este era el santuario. Esa arquitectura era una profunda expresión, una expresión de culminación de lo que se había estado desarrollando en la Edad Media hasta ese punto, y expresar algo de la presencia y visión de Dios para la gente común. En medio de esto, el papado quizás alcanzó su clímax de real poder e influencia, particularmente en el papado del Papa Inocencio III.
quien reinó como papa desde 1198, justo al final de nuestro siglo maravilloso hasta 1216. Había sido más conveniente si él hubiese muerto unos pocos años antes, pero no obstante, él dijo que no seríamos capaces de pensar en esto como un siglo absoluto. Pero Inocencio III fue quizás el papa más poderoso que jamás haya reinado en términos de influencia real sobre los asuntos de la Iglesia y su vida en la comunidad europea. De hecho, fue elegido papa cuando aún no era sacerdote, lo que muestra que la política aún era una parte muy importante de lo que sucedía en la elección de un papa, y estos italianos locales sentían aún muy firmemente que este cargo era de su propiedad y que no era contrario a la ley canónica. Fue ordenado rápidamente como sacerdote y luego fue hecho como obispo de Roma. Y cuando fue coronado, estas palabras le fueron habladas a él: tome la tiara y sepa que usted es el padre de príncipes y reyes, el que gobierna el mundo, el vicario sobre la tierra de nuestro Salvador Jesucristo. Más tarde, en su reinado, Inocencio ya no usaría las palabras vicario de Cristo, sino que se llamaría a sí mismo el vicario de Dios. No estoy seguro si esa es una promoción o no, pero las afirmaciones son realmente insólitas. Usted nota que él es el padre de príncipes y reyes y el que gobierna el mundo. Esta afirmación es un insulto. Y mientras él iba en una procesión luego de su coronación, él le tiró monedas a los populistas que le vitoreaban para que lo escogieran. Siempre él pensando, o más bien citas bíblicas inoportunas de no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Él estaba tirando monedas de cobre, por lo que hubo un poco de desconexión entre el verdadero espíritu de la escritura y lo que él estaba diciendo, pero demostró ser un administrador muy hábil, muy ambicioso por la autoridad del papado, insistiendo que el papa era infalible en su liderazgo de la iglesia e involucrándose en política dentro de varias áreas diferentes. Esa área de la política donde el mundo angloparlante podría recordarlo muy particularmente fue cuando entró en una disputa muy seria con el rey Juan de Inglaterra. Recuerden que el rey Juan era el hermano menor de Ricardo Corazón de León, y luego de la muerte de Ricardo, el mismo Juan se convirtió en rey en el 1199, y Juan de hecho tenía algo de habilidad como administrador, pero fue algo entorpecida por su crueldad e inmoralidad. Eso a veces funciona en un monarca, pero no siempre. Juan pronto se vio alentando miembros de la iglesia en Inglaterra y también algunos de sus propios varones. Cuando murió el arzobispo de Canterbury y tenía que nombrarse el nuevo arzobispo, Juan se vio en problemas con el Papa Inocencio III, y Juan empezó a confiscar terrenos de la iglesia, e Inocencio respondió poniendo todo el reino bajo interdicto. Esta era la máxima acción disciplinaria papal en la Edad Media. Un territorio puesto bajo interdicto significaba que no se administrarían sacramentos en el mismo. Era como si el país completo fuese excomulgado. Y lo que eso significaba era que los niños que nacían no podían ser bautizados, los muertos no podían recibir la extrema unción, los vivos no podían recibir los sacramentos de penitencia o de la misa, y literalmente en la mente de mucha gente común esto era un asunto de vida o muerte. Si no podían ser bautizados, si no podían ser enterrados con la extrema unción de la iglesia, sus almas estaban en juego, y claramente esto era un plan por parte de Inocencio III para doblegar a Juan, y fue exitoso por el hecho de que Inocencio llegó tan lejos como anatematizar a Juan personalmente y destruirlo o destituirlo del cargo. Ahora, por supuesto, esas fueron cosas formales. Él no podía echar literalmente a Juan del trono, pero significaba que Juan se acercaba rápidamente a un punto donde pudo haberse enfrentado a una guerra civil, y para evitar eso, Juan
se halló sometiéndose totalmente al Papa, declarando en lo adelante que Inglaterra sería un ladrón del papado, que el papado sería el señor feudal del soberano supremo en asuntos ingleses, algo no muy grande, sabiendo que Inglaterra e Italia y Rusia se mantenían siempre bastante alejados. El momento en que el Papa hubiese estado tratando de ejercer esa autoridad sería muy fácil de eludir. Pero más importante para la historia occidental, Juan se vio forzado a someterse a demandas de sus varones, y eso llevó a los acontecimientos extraordinarios del 15 de junio de 1215, cuando Juan firmó la Carta Magna. Esta es vista a menudo como el documento fundacional de los decretos y libertades legales del mundo angloparlante. Significa literalmente la Gran Carta Magna, y es una gran carta que incluyó algunas disposiciones muy importantes. Primeramente, esa justicia no podía ser negada o demorada por el monarca. En otras palabras, a usted no podían simplemente echarlo en la cárcel, dejarlo ahí, nunca ser acusado, nunca juzgado, lo que era una manera muy normal de hacer con la gente que no le caía bien en ese tiempo. Otra disposición de la Carta Magna era que usted tenía que ser juzgado por sus pares. Eso significaba que si usted era un plebeyo, usted tenía que ser juzgado por plebeyos. Si usted era un noble, tenía que ser juzgado por un jurado de nobles. Pero era un paso profundo en ley decir que ha de haber un juicio por jurado en vez de un juicio sumario con un noble y hasta un juez. También declaró que los tributos solo podían ser subidos con la aprobación de la Cámara de los Comunes. Así que esto fue el comienzo de un primer paso pequeño, es un gobierno constitucional para limitar la monarquía y para el derecho del Parlamento de tener una opinión de peso en lo que estaba sucediendo. Usted podría decir, ¿por qué querían los varones que comunes aprobasen tributos? Es porque la mayoría de los varones aún eran considerados miembros de la Cámara de los Comunes. Así que no había grandes lores y por tanto no era parte de la Cámara de los Lores. No obstante, fue un acontecimiento asombroso. Después Juan repudió la Carta Magna diciendo que fue obligado a firmarla, que cualquier cosa que usted era obligado a firmar no cuenta. Inocencio dijo más adelante que la firma de Juan no contaba realmente, pero sí contó, y la Carta Magna se convirtió en el cimiento de la evolución del derecho constitucional y el gobierno en Inglaterra y en última instancia en los Estados Unidos también, por lo que es algo serio, un gran paso en la historia de la civilización. Inocencio sí se involucró en una variedad de asuntos gubernamentales, es otra etapa, otra expresión de lo que el tipo de controversia Iglesia-Estado. Inocencio, ahora afirmando ser el vicario de Dios sobre la tierra, ve su derecho de involucrarse en casi cualquier asunto si tiene algún peso en la Iglesia. También es recordado como el Papa que convirtió el Cuarto Concilio de Letrán en el 1215, repito. Fue bueno por parte de Inocencio el convocar ese concilio en el mismo año de la Carta Magna, para que sea fácil recordar el propósito de exámenes que vienen al final del día. El Cuarto Concilio de Letrán fue convocado como un concilio ecuménico de la Iglesia. La Iglesia Católica Romana lo consideraba o lo considera como un concilio ecuménico, aunque no es reconocido por las iglesias orientales. Fue celebrado en un palacio de Letrán, el cual es la residencia del papado durante la mayor parte de la Edad Media. El Vaticano se convierte en residencia más adelante para el papado. Todavía se puede visitar San Juan Letrán, una gran iglesia en Roma, y cuando camina hacia ella, en su frente tiene la madre y cabeza de todas las iglesias. Ahí tenemos a San Pedro. Pero San Juan Letrán fue aparentemente la primera construcción pública cristiana legal como iglesia en el Imperio Romano, y por eso afirma ser la madre de las iglesias. No es la misma edificación que estuvo allí, sino que ha sido ampliada. Este concilio fue celebrado allí en el 1215 y fue un concilio muy grande, algunos 1200 delegados, y el elemento clave por el cual es recordado el Cuarto Concilio de Letrán, una de las cosas claves por la que Inocencio lo convocó,
Solo se habían reunido 3 días, fue más bien un concilio sin cuestionamientos, pero el elemento clave por el cual es recordado es por definir la doctrina de la transustanciación. Se convirtió en 1215 la enseñanza oficial de la Iglesia Católica Romana sobre la Santa Cena, que es lo que sucede exactamente al pan y el vino cuando el sacerdote pronuncia en el altar las palabras «Esto es mi cuerpo». Esto había sido debatido por mucho tiempo en la Iglesia y se remonta a la iglesia primitiva, continuó siendo debatido muy significativamente en la iglesia medieval durante el siglo IX. Hubo un debate un tanto intenso entre dos teólogos, Ratramno y Radberto. Tiene que mantener de hecho esos dos tipos. Desde el punto de vista protestante, Ratramno era el tipo bueno y Radberto era el tipo pro transustanciación, pero hubo un debate muy entusiasta. Lo que sucede en la Santa Cena es esencialmente espiritual o misterioso o es muy literal y físico. Ese debate estaba sucediendo y Ratramno defendiendo básicamente el punto de vista de Agustín. Ese gran historiador de la Iglesia, Joseph Pelikan, dijo una vez: lo turbador sobre Agustín para la Edad Media fue lo impreciso que fue sobre la Santa Cena y cuán claro fue sobre la predestinación. Ellos lo preferían más bien al revés. Él no fue realmente impreciso sobre la cena, sino totalmente claro en la manera en que ellos querían, o al menos como algunos de ellos querían. Entonces el siglo IX, esas dos opciones están muy presentes. En el siglo IX hubo un teólogo llamado Berengario, que aún defendía fundamentalmente el enfoque más espiritual a la Santa Cena, encontrado en Agustín, que el de Ratramno. Después Berengario se metió en unos problemas. Las circunstancias hace más difícil defender el punto de vista de Agustín, pero ¿quién defendió a Berengario en un momento crucial? El que se convirtió en el Papa Gregorio VII. Todavía está en la mente de muchas personas, muy dentro de los límites de la ortodoxia, para estar de acuerdo con Agustín, tienen una perspectiva más espiritual de lo que pasaba en la Santa Cena. Pero para inicios del siglo XIII, con Inocencio estaba listo para decir no, que la perspectiva agustiniana es intolerable en la Iglesia, es heterodoxa. Queremos una clara declaración de lo que debe creer la Iglesia y todos los cristianos sobre la Santa Cena y esa nueva doctrina. Nueva en el sentido de cómo fue definida finalmente ahora y vinculante, que es para todos los cristianos, no que antes no hubiese antecedentes de ello. Pero esa doctrina viene a llamarse transustanciación y está la misma fundamentada en una filosofía aristotélica, y Aristóteles en su filosofía distinguiría entre sustancia y accidentes. Si RC estuviera aquí, él podría darle una mejor explicación, pero mi manera ingenua de entender, piense en una silla por un momento, ¿ok? ¿Está pensando en una silla? ¿Está haciendo lo que está supuesto a hacer? Piense que tiene una silla. Ahora, puesto que si todos dibujásemos la silla en la que estamos pensando, nuestras sillas serían diferentes en su descripción. Algunas muy cómodas, como aquella en la que están sentados, algunas grandes, algunas serían pequeñas o tienen colores diferentes, materiales diferentes, gran variedad de sillas, pero todas comparten la semejanza a una silla. Todas participan en un océano de sillas que está conectado en nuestras mentes, no importa lo diferentes que sean. Todos lo miramos y decimos, es una silla. Aristóteles dijo que eso es semejante a una silla, eso es sustancia, eso es lo que todas tienen en común. Y todas las diferencias visibles de las sillas, diferentes son sus accidentes. Pero bajo los accidentes de varias sillas, todavía está la semejanza a silla que todas tienen en común. Veo que esto no se está captando del todo. Bueno, de todas maneras, confíen en mí, vayan a casa meditando en eso, por lo que hay algo que de silla a silla, aparte de lo que hace una silla completamente individual. Sigue siendo una silla, sea grande o pequeña, y según ellos aplican eso a la doctrina de la Eucaristía, dicen, cuando el sacerdote llega al altar, el pan tiene la sustancia de panicidad.
y el vino tiene la sustancia de vinosidad. Pero en el milagro del altar, la sustancia cambia completamente, de manera que en el altar ya no hay pan, sino que es puramente y completamente el cuerpo de Cristo. Y el vino cambia de manera que ya no es vino, sino completamente la sangre de Cristo. Y nuestra reacción natural es decir, espera un momento, si pareciendo pan, aún sabe a pan, huele a pan, aún se siente como pan, por lo que solo son accidentes. Fueron solo accidentes. Los accidentes permanecen, pero la sustancia ha sido cambiada milagrosamente. Y eso es transustanciación. La sustancia ha sido tomada a otro sujeto y el milagro ha ocurrido. Y por tanto, cuando el sacerdote lo sostiene en el clímax de la misa, el pan consagrado, y dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, ese es Cristo ahí. Por eso es que la congregación se arrodilla. Por eso es que el monaguillo toca las campanas y todo cuerpo se arrodilla. Se arrodillaban a adorar porque Cristo ahora está presente. Los reformadores dirían más adelante, ustedes son adoradores de pan. Y la respuesta católico-romana es, ustedes no conocen ninguna teología sana, no estamos adorando pan. Aun cuando parece pan, estamos adorando a Cristo, porque eso no es pan, es Cristo. Y esa es la doctrina que fue definida en el Cuarto Concilio de Letrán y se convierte en una de las piedras angulares del catolicismo romano. En un sentido, usted podría decir que hasta el 1215, en el Cuarto Concilio de Letrán, una de las doctrinas más fundamentales de lo que concebimos hoy como catolicismo romano no existió como doctrina vinculante y por tanto no hubo tal cosa como la Iglesia Católica Romana que conocemos hoy hasta el 1215. Ahora los apologetas católicos romanos aullarán porque yo diga eso. Eso está bien. Tenemos diferentes perspectivas de la historia de la Iglesia, pero entiendo que esa es la verdad. De hecho, pienso que no es demasiado decir que el catolicismo romano en sus conclusiones y posición rígida no cae oficialmente en su lugar hasta el Concilio de Trento en el siglo XVI. En cierto sentido, el catolicismo romano es más nuevo que el protestantismo. Eso volverá loco a sus amigos católicos romanos, por decir. En cierto sentido, el catolicismo romano es más nuevo que el protestantismo. No fue hasta Trento que Roma definió oficialmente su noción de que la tradición es tan autoritativa como la Biblia. No fue hasta Trento que Roma definió oficialmente su posición y justificación. No fue hasta el Cuarto Concilio de Letrán que definió su posición sobre la transustanciación. La Iglesia había estado bien sin esa definición durante 1200 años. La transustanciación es una doctrina recién llegada, tiene 800 años, pero relativa a la Iglesia, a la historia de la Iglesia en general no es tan vieja. Y bien, esta es mi crítica dura protestante sobre estos acontecimientos, pero pienso que es muy importante en el mundo en que vivimos hoy, donde está este constante toque de tambor de cambio romano durante 2000 años. Ahora tenemos un sentido claro de cuándo ha cambiado, cuánto ha evolucionado. Así que al cerrar aquí queremos recordar a Inocencio III como esa figura cumbre de poder, de consolidación, doctrina, uso de influencia del papado al final de este siglo maravilloso. Gracias. En la última charla estábamos hablando sobre Inocencio III y su asombroso poder sobre la Iglesia y su convocatoria al Cuarto Concilio de Letrán y cómo lo principal que hizo el Cuarto Concilio de Letrán fue definir la doctrina de la transustanciación. Pero aun cuando el concilio solo se reunió 3 días, sí hizo otras cosas significativas. Estableció la Inquisición, una agencia de la Iglesia, el Santo Oficio, el cual tenía el derecho de hacer cumplir la ortodoxia y eventualmente se le permitiría practicar la tortura y entregar personas al Estado para ejecución, para hacer cumplir la ortodoxia. También dirigió la
vida de cristianos, de manera que recibiesen el sacramento una vez al año en Semana Santa. Una regla muy importante porque lo que muestra es que el servicio de la iglesia, la adoración de la iglesia, se había vuelto tan misteriosa, tan peligrosa en la mente del cristiano típico, que no se atrevía a ir y recibir la comunión. Pensaba que era suficiente ir a misa y solo presenciarla. Por eso el Cuarto Concilio de Letrán dijo que todo cristiano tenía que recibir la comunión al menos una vez al año en el tiempo de Semana Santa. Pero eso es un rol importante porque refleja lo que está mal en la mente de la gente que no se atrevía a ir a comunión. Era peligroso, tenía que ser ordenado ir al menos una vez al año. Otra cosa que hizo el Cuarto Concilio de Letrán fue tratar de lograr control de la proliferación de comunidades monásticas. Ya hemos hablado un poco sobre el monacato en el pasado, esta vida separada del mundo, de manera que se le pudiese dedicar tiempo completo a la condición espiritual personal, era el ideal. Pero el mismo monacato se desarrolló y cambió con el pasar de los siglos. Y en la Edad Media Alta, porque el monacato atraía tanto apoyo financiero de los laicos, de manera que los monjes orasen por los laicos, los mismos monasterios empezaron a corromperse una y otra vez y surgían nuevas órdenes monásticas para renovar un ideal ascético de autonegación, autodisciplina, un ideal de devoción cristiana. Y algunos grandes establecimientos monásticos fueron establecidos en la Edad Media. Cluny, en las afueras de París, fue un gran establecimiento monástico. Los cistercienses se convirtieron en una orden para renovar el monacato, y de la orden de los cistercienses vino Bernardo de Clairvaux, quien mostrarían durante toda la Edad Media como el monje modelo. Bernard vivió del 1090 al 1153 y en su tiempo fue considerado como un gran predicador de la santidad. Él fue consejero de papas, un gran abanderado del ideal de una vida muy disciplinada, de autonegación. Fue un hombre de gran aprendizaje, promovió gran cultivo del conocimiento de Dios, del alma, una especie de conexión mística entre el alma y Dios. Y cuando Dante, más adelante en la Edad Media, escribía su Divina Comedia y llegara a la sección Paradiso, la tercera sección en cielo, el guía inicial en el cielo para el peregrino en la Divina Comedia era Bernardo, porque él es el santo tan ideal, el hombre medieval santo ideal, y es Bernardo quien guiará al peregrino alto hacia el cielo hasta que casi se acerque a Dios, y cuando llegue ese momento, entonces Bernardo pasa al peregrino donde la Virgen María, quien nos llevará finalmente directamente a Dios. Pero esta noción de Bernardo como el hombre santo fue poderosa y expresada cuán poderosamente el ideal de monacato como la verdadera vida cristiana atrapó a los europeos. Y la idea no era que todos podían vivir esta vida, sino que esta era la vida ideal y todos deberíamos reconocerla como la vida ideal. Ahora, parte de lo que el Cuarto Concilio de Letrán estaba lidiando era un nuevo tipo de monacato que emergía justo cuando el concilio se reunía. Y este era el ideal de monacato que llegó a ser conocida como la orden mendicante o los frailes. Y hasta este tiempo los monjes en su mayoría querían vivir sus vidas retraídos en comunidades separadas. Eso no significaba que nunca tenían contacto con el mundo. A veces estas comunidades eran levantadas cerca de los centros de poblados y de hecho se convertirían en centros de actividad misionera o centros de aprendizaje, pero el ideal era una especie de retraimiento, de manera que usted vivía su vida retraído del mundo. Las
nuevas órdenes, las órdenes mendicantes, empezaron a decir: vamos a vivir de acuerdo a las reglas del monasterio, pero no vamos a vivir en un monasterio, vamos a estar más allá en el mundo, vamos a estar afuera entre la gente, vamos a estar difundiendo el mensaje de Cristo más entre la gente común. Y estas nuevas órdenes mendicantes eran más bien órdenes de predicación y más adelante órdenes docentes, y trataban de vivir la vida ascética, la vida de autonegación, la vida de pobreza, castidad, obediencia, pero también difundiendo la palabra por doquier. Y los dos grandes inspiradores de las órdenes mendicantes fueron Francisco de Asís y Dominico de Osma. Los franciscanos y los dominicos, nacidos de estos dos grandes líderes espirituales que surgieron en este periodo que llamamos el Siglo Maravilloso. Francisco de Asís, por supuesto, todavía muy recordado, todavía muy venerado por mucha gente. Aún la gente de la nueva era piensa que San Francisco era maravilloso porque hablaba con aves, y San Francisco se dedicaba particularmente a la pobreza en relación a lo que él veía como la corrupción de la iglesia, de la corrupción de la vida en general, reaccionando a su sentir de que lo que movía a la mayoría de la gente era su aferro a las cosas de este mundo. Las cosas todas pasaban. Él dijo: al abrazar la pobreza como nuestra novia, aprendemos desprendimiento de este mundo, de manera que podamos entregarnos totalmente y completamente a Dios y al servicio de Cristo. Y esa fue la gran visión de Francisco, y en principio no estaba atraído particularmente a la idea de educación y docencia para sus seguidores. De hecho, cuando uno de sus seguidores empezó a establecer una especie de escuela de educación superior para franciscanos, Francisco se opuso y dijo: quiero que mis seguidores dediquen su tiempo en oración y no en el estudio. Él no se opuso al estudio del todo, pero no era importante para él. Ahí no era donde estaba la acción espiritual, estaba en la autonegación, oración, era dándose uno a otros, estando en el amor a Dios y en aquellos creados a su imagen, y ciertamente con toda su creación. Y entonces Francisco realmente termina formando esta orden, de hecho probablemente formada significativamente a medida que creció después del Cuarto Concilio de Letrán, principios del siglo XIII. Pero él se convirtió en una figura de devoción poderosa y empezó a atraer más y más personas para seguirlo. Y cuando murió en el 1226, hubo un esfuerzo inmediato para canonizarlo y declararlo un santo. Era tan obvio para todos que había vivido una vida tan santa, y fue elogiado por muchos papas, y ciertamente fue canonizado en el 1228. Solo 2 años después de su muerte fue declarado un santo de la Iglesia, y luego, no mucho después de su canonización, se empezó a difundir el rumor de que San Francisco había recibido el estigma. El estigma. El estigma se entiende como la aparición de las heridas de Cristo en el cuerpo de otro. Quizás todas las heridas de Cristo o solo algunas de las heridas de Cristo, pero luego de la muerte de Francisco se hizo esta afirmación de que en su vida estas aparecieron en su cuerpo. No estoy seguro de cómo muchas de las heridas, sino heridas de Cristo se manifestaron, lo que era visto como una señal milagrosa de conexión cercana de un hombre santo con la santidad de Cristo, tan cerca que empezaría a mostrar efectivamente en su propio cuerpo la aparición de las heridas de Cristo. La aparición del estigma en San Francisco es la primera registrada en la historia de la aparición del estigma, por lo que esto era único en Francisco hasta la afirmación por Francisco. Esto fue único, y se ha afirmado que ha aparecido en otros santos subsecuentemente, luego del tiempo de San Francisco, pero esta es la primera aparición del estigma, y por supuesto se creía ser una manera en la que Dios indicaba que Francisco fue una persona excepcionalmente santa. El acontecimiento paralelo al ascenso de la orden franciscana fue el ascenso de la orden dominica, fundada por Dominico. Francisco era italiano, Dominico era español, y eran muy diferentes en personalidad.
Francisco era muy fanático, ávido por ser sencillo y amoroso. Dominico parece haber sido mucho más frío, mucho más despiadado, más enfocado y más dedicado al estudio y a una defensa intelectual de la fe. Dominico también abrazaba la pobreza, pero no como el fin en sí misma, sino como un medio para un fin. Él pensaba que la pobreza liberaría a personas de las distracciones, les permitiría enfocarse en la importancia del estudio, por lo que desde el principio la orden dominica tenía el carácter decididamente intelectual, que existía esta determinación de que en el caso de herejes la doctrina de faltas que era fomentada en la iglesia, todavía remontándose al tiempo de los cátaros, los albigenses, quienes desafiaban la iglesia en el sur de Francia particularmente, a que Dominico levantase defensores cuidadosamente educados de la fe, que predicarían la fe y enseñarían la fe, por lo que llamó a su orden la orden del Paedicatorum, la orden de los predicadores, y la abreviatura de eso era OP. Así que si hoy ve a un clérigo católico romano con las letras OP después de su nombre, este es el miembro de una orden dominico. Tomás de Aquino sería un dominico más tarde, pero esto era una orden movida por la convicción apasionada de que el cristianismo era capaz de ejercer una defensa intelectual, que necesitaba una defensa intelectual, que necesitaba a aquellos que serían capaces de defender la fe y enseñarla. Así que de estos dos hombres excepcionales, muy diferentes, y aún así con ideales un tanto similares, una fusión que lograron estas dos órdenes que tendría un efecto profundo sobre el resto de la Edad Media, porque se convertirían en algunos de los teólogos y maestros más importantes con el desarrollo de la Edad Media de ahí en adelante. Dominico murió en el 1221 y fue canonizado en el 1234. Un poco más lento que San Francisco, siempre hubo una especie de competencia entre estas dos órdenes sobre cuál era más santa, cuál era más útil, cuál era más bendecida de Dios, por lo que cuando una de ellas conseguía algo, la otra como que quería algo. Y repito, esto es como una perspectiva protestante de estas cosas, pero para mí eso deja lo que sucedía allí, por lo que los dominicos tenían una ligera desventaja. Como saben, fue a Francisco que le sucedió el milagro. Puede que Dominico compitiera en el ámbito de los milagros, por supuesto, él podía, y se difundió la historia de que a Dominico se le había aparecido la Virgen María y le reveló la idea del rosario y cómo habría de usarse, y por eso el uso del rosario está vinculado a Dominico en cierto sentido. Y reitero, cuán fiel es esto, no hay plena seguridad. Creo que es muy poco confiable el que la Virgen se le haya aparecido a Dominico, pero independientemente esa era la historia, y por supuesto el rosario se convirtió en parte importante de la piedad en la Iglesia Católica Romana. El rosario es básicamente algo que parece un collar, es un círculo de abalorios y es realmente un contador, una manera de contar oraciones, por lo que usted tiene 10 abalorios, que son aquellos sobre los que usted hace la oración a la Virgen María, el Ave María o Salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús, y después continúa con Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores y ahora y en la hora de nuestra muerte. Esa es la oración que usted reza con un avalorio y luego repite eso 10 veces y después pasa a un avalorio más grande, y ahí es donde usted reza el Padre Nuestro, o lo que llamamos la oración del Señor. Y así eso se convirtió en una forma de orar, de mantener un registro de oraciones de forma disciplinada cuando tenía que hacer penitencia, o a veces decía cuántos Ave Marías, cuántos Padre Nuestros tenía que rezar. Los rosarios eran rezados en velación por los muertos. Esto era meritorio y se remonta al menos en tradición a Dominico como una manera de estimular
la piedad entre la gente, por lo que vemos que la comunidad monástica estaba cambiando, evolucionando, tomando un nuevo curso. Había otros cambios en proceso. En la iglesia primitiva, la mayoría de los monjes no eran ordenados. Eran laicos que daban sus vidas a una devoción separada y enfocada para la alta Edad Media. La mayoría de los monjes estaban siendo ordenados y esto empezó a causar algo de problemas, porque si usted tenía monasterios donde los monjes no eran ordenados, el monasterio aún era independiente del clero fuera de sí mismo para promover o proveer sacramentos, pero cuando la mayoría de los monjes eran ordenados, los monjes empezaron a desarrollar un poder espiritual, por así decirlo, un poder sacramental separado de la iglesia ordinaria. Y eso estableció una especie de competencia y hasta tenía ese lenguaje del clero secular, que es el clero parroquial, el clero que vive en el mundo, el seculum. No significa que era menos santo, pero sí significa que estaba viviendo afuera, en el mundo, contrario al clero regular. Este es el clero que vivía bajo una regla, regula, bajo un gobierno monástico, y a menudo había tensión entre estos dos grupos por la lealtad y los obsequios de los laicos, y esa tensión a veces llegó a ser explotada muy inteligentemente por el papado, porque para principios de la Edad Media muchos de los grandes obispos de Europa no creían realmente que habían recibido su oficio del Papa. Reconocieron un rol de liderazgo para el Papa, pero no aceptaron que el Papa fuese un monarca sobre toda la Iglesia y que el Papa tuviese el derecho de establecer todos los obispos. Históricamente, los obispos eran electos localmente en el periodo de la Iglesia antigua por la congregación después del clero, pero el Papa no estaba involucrado directamente en eso hasta mucho después, y por tanto muchos de los obispos querían mantener cierta medida de su propia independencia del papado, dispuestos a reconocer un rol de liderazgo para el papado, pero no el control absoluto del papado. Por otro lado, los monjes dependían mucho más del papado para la autorización de sus órdenes y para permiso de viajar por Europa, para ir de diócesis a diócesis y ministrar en esas diócesis sin el permiso del obispo. Y, por tanto, los monjes se convertían en una vía por la que los papas eran capaces de aumentar su poder y centralizar su autoridad y asegurar que hubiesen personas que fuesen muy dependientes del papado, dispersas por toda Europa e insistiendo en los derechos del Papa. El monacato tenía un número de funciones importantes en la vida de la comunidad cristiana, pero no todas eran funciones espirituales. También había funciones educativas, también funciones económicas y políticas que eran importantes. Por supuesto, también llegaron a tener una función educativa muy importante y sería de las comunidades monásticas de donde habría de venir muchas de las teologías, muchas de las grandes obras teológicas del período. Y algunas de estas teologías a las que quiero que vayamos ahora y comencemos a pensar particularmente sobre lo que es conocido para la historia como escolasticismo. No sé lo que usted siente o piensa cuando oye la palabra escolástico o escolasticismo. Pienso que la mayoría de la gente tiene un tipo de reacción negativa inmediata. Escolasticismo, malo. Como hubiese dicho George Bush, malo, malo. Pienso que esa es la intuición que tiene la mayoría de la gente y es porque el escolasticismo fue acusado de enfocarse en distinciones irrelevantes y enredarse con cuestiones teológicas irrelevantes y escribiendo latín malo. Esa era más o menos la mala opinión sobre el escolasticismo y me gustaría al menos tratar de rehabilitar ligeramente el escolasticismo.
La palabra escolasticismo significa sencillamente, y viene de la palabra latina escola, que significa escuela. El escolasticismo es teología, según es estudiada, practicada, desarrollada en escuelas. Y lo que significa es que se convierte en una teología más técnica. Una teología expresada con un vocabulario más técnico, de manera que los teólogos puedan comunicarse más sencillamente y rápidamente uno con otro. Cualquier profesión, cualquier trabajo, casi tiene un vocabulario técnico, y ese vocabulario técnico, aun siendo extraño y a veces tan inentendible para la persona de fuera que no está iniciada con ese oficio, facilita grandemente la obra de la gente que entiende el lenguaje técnico, y lo vemos con médicos, con mecánicos. El mundo entero está lleno de vocabularios técnicos. El escolasticismo fue una empresa teológica para desarrollar una terminología teológica que ayudaría a los teólogos a comunicarse claramente, eficientemente uno con otro, porque todos sabían de lo que estaban hablando. En los primeros días de los inicios del surgimiento de una teología más técnica, la filosofía dominante tras la teología fue plagio. Pero cuando llegamos a nuestro siglo maravilloso, Aristóteles se convierte más y más influyente, y a medida que transcurría la Edad Media sería la filosofía primariamente aristotélica que apoyaría el escolasticismo y daría su vocabulario. Eso lo vemos en alguna medida en el Cuarto Concilio de Letrán, la doctrina de la transustanciación. Fue Aristóteles que dio las categorías de ese acontecimiento, y por tanto el escolasticismo es una empresa técnica, pero también es una empresa muy importante. A veces parecía tonta, como ¿cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler? Esa siempre es una pregunta para burlarse del escolasticismo. Es una pregunta importante. En este punto, ¿tienen los ángeles algo de materialidad? Si tienen algo de materialidad, ellos pueden ocupar espacio. Si ocupan espacio, solo hay un número limitado de ángeles que puede bailar en la cabeza de un alfiler. Pero si son puramente espiritual, un número infinito de ángeles podría bailar en la cabeza de un alfiler. Pero, por lo que es un caso de prueba, ¿cómo se entienden los ángeles? Y los ángeles eran importantes para entender por qué eran puramente espirituales. Y eso nos ayuda a entender el alma. Nuestras almas son puramente espirituales, pero estamos un tanto enredados con el cuerpo. Pero como lo expresa un historiador, los ángeles son una especie de ratas de laboratorio de la Edad Media, salvo en el lugar que son puramente físicos, de la manera que son ratas de laboratorio en nuestro tiempo, son puramente espirituales. Así que cuando alguien se burle de las preguntas formuladas por los escolásticos, usted diría, un momento, ¿hay algo de importante en esa pregunta? Y usualmente hay algo. Bien, al cerrar esta charla vemos la importancia del movimiento monástico, la importancia de este movimiento teológico escolástico emergente, que mucho de ello sale del sistema educativo monástico. Muchas gracias.